Ya estamos por aquí, Marta Olivia López, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Un gusto en este lunes 18 de marzo. Saludos a mis compañeros Salvador Frausto y Jorge Meléndez. Buena tarde. Buenas tardes, Salvador Frausto, buenas tardes. Hola, Julio, Marta Olivia, Jorge, un gusto arrancar la semana aquí conversando con ustedes y con la audiencia. Muy bien. Jorge Meléndez, buenas tardes. Un placer estar con los tres y con la audiencia. Bien, el lunes pasado inició la mesa con el comentario, la opinión de Marta Olivia López. Vamos a empezar hoy con Jorge Meléndez pidiéndole que nos diga qué hacemos con las palomitas, Jorge Meléndez, palomitas para estar viendo el debate de la Ciudad de México, porque Chertorivsky se asumió pues como público casi diciendo pues el espectáculo está de aquel lado. ¿Cuál es tu primera lectura sobre este debate, el primero entre aspirantes a gobernar la Ciudad de México, Jorge Meléndez? Pues a pesar de que tienen la mayor experiencia de los tres, hay que decirlo, porque fue secretario de Salud con Felipe Calderón y después secretario de Economía con un señor impresentable llamado Miguel Ángel Mancera, porque él se ha dicho que no es del PRD, pero siempre ha manejado el PRD por medio de un señor que está en San Luis Potosí y que era el tesorero y después secretario general. Pues en efecto, demostró que sí sabe algunas cosas el señor Chertorivsky, que aprendió en los puestos donde estuvo, pero que no tiene otra cosa que hacer más que comer palomitas o hacer lo que 4 o 5 veces dijo, pues vamos de un escenario apocalíptico planteado por Taboada a un escenario en donde hay ni una sola crítica de la señora Claudia Sheinbaum. Y yo quiero presentar algunas cuestiones. Quizá la más importante fue que hay necesidad de 17 mil millones de pesos, que no dijo de dónde lo sacaría, porque no dijo, pues vamos a aumentar los impuestos a los Ricardo Salinas Pliego y filiales para poder tener más dinero. Claro. Y además no dijo cómo iban esos 17 mil millones de pesos a ponerse en operación. Jorge, lo que pasa es que ni caso le hicieron porque todo se centró realmente en los que tienen la delantera electoral. Pero si tú vas a un debate y tú dices, a ver, señores, aquí lo que se requiere es A, B, C y D para mover la ciudad. A es así con esto, B es así con aquello, C es apoyar y D de la siguiente manera. Claro. No le hicieron caso que en el periódico Milenio y en la columna de nuestro querido Salvador, pues se ve que la gente no lo registró. Registró Clara Burgada, buenas opiniones. Sí. Pocas malas. Sí. Santiago Taboada, menos buenas opiniones que Clara y más malas que Clara. Claro. Y el señor Chertorivsky, sabedor de todo lo que hay en la ciudad, pues quién sabe dónde estuvo. No lo digo yo, lo dice el análisis de inteligencia artificial que está ahí. Pero si a mí me ponen, y yo pongo un ejemplo muy viejo y quizá muy malo, yo anduve en la campaña de Valentín Campa Salazar, sí, tanto como ayudante como para hacer notas para nuestro semanario Oposición. Bueno, pues yo tenía que llevar los banquitos, hacer esto, el micrófono y demás, y después hacer la nota.
Y yo cumplía con mi chamba. ¿Cuántos teníamos? ¿Quién sabe? Pero a mí me ponen a chambear de algo, Y a cumplo cumplir. el detalle, y entonces digo, los Sí, 17,000 los voy a desagregar de la siguiente manera, porque claro. habló mucho de cuidados, y yo estoy de acuerdo, desde Sí, Jorge. el nacimiento hasta la edad de la vejez. Entonces, los voy a desagregar de esta manera y ya. Bien, Jorge. Vamos con Salvador Frausto. Salvador, ¿qué te pareció el debate de ayer? ¿Qué puntos destacarías? Me parece, Julio, que cada uno le habló a su público. Me parece que Clara Brugada fue muy enfática en el lenguaje que utilizó, en el tipo de mensajes que lanzó, en acusar, por ejemplo, a Taboada de esta casa que compró en, me parece que 5 millones y después la vendió en una cantidad mayor, asociarla con el cártel inmobiliario. Este tipo de acciones me parece que van a su público y que le refuerzan la delantera que lleva en las preferencias electorales. Me parece que ahí Clara se mantuvo con una estrategia de mantener la cantidad de votos que ahorita le reflejan las encuestas, y que Santiago Taboada hizo un esfuerzo por confrontar, fue el más aguerrido, el que presentó una mayor cantidad de ataques, también una menor cantidad de propuestas. Sin embargo, también le está hablando al público, a este 30%, 35%, en el caso quizá de la Ciudad de México, de personas inconformes con el obradorismo, con el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, y que le habló a esa cantidad de personas, Santiago Taboada. Me parece que refuerzan sus nichos electorales los dos punteros. Y en el caso de Salomón Chertorivsky, pues bueno, fue a decirle conformista a Clara y apocalíptico a Taboada, sacar sus palomitas, tenía que llamar la atención y en hacer, lucir, digamos, un lenguaje muy de economista, muy de que conoce los temas de salud y de economía. Me parece que también por ahí hizo un esfuerzo que se refleja por lo pronto en digamos, una buena reacción, un buen recibimiento por parte de las redes sociales a sus discursos y a sus propuestas. Sin embargo, pues es un fenómeno extraño lo que pasa con Movimiento Ciudadano, o no tan extraño, es decir, obtienen buenas ondas en redes sociales, pero no se reflejan en las intenciones de voto. Por lo pronto, no vemos ni en el caso de Chertorivsky ni en el caso de Álvarez Maínez que esas campañas muy coloridas o alegres en redes sociales que les causan ahí aplausos y simpatías, se reflejen en una cantidad de votos o de intención de voto a favor de ellos. Entonces, a mí me llama la atención eso, que me parece que el debate habrá movido poco, habrá confirmado este primer debate los nichos que tiene cada uno de los tres aspirantes, y pues quizás el propósito del primer debate, no perder y enfrentarse, acercarse al segundo y al tercer debate, quizá con mayor riesgo que tendrán que tomar Taboada y Chertorivsky en el caso de la Ciudad de México, porque la puntera pues no parece moverse. A mí me llama la atención que Taboada, por ejemplo, baja sus negativos en el caso de redes sociales. Una medición que hicimos en Millenia tenía en el último año una mayor cantidad de negativos, casi 40%, y al terminar el debate, solo midiendo el debate, sus negativos son de 25%. Y me sorprendió mucho que Chertorivsky tuviera en los conceptos de alegría y de confianza unos niveles tan altos, 80%, aunque la conversación que hay sobre Chertorivsky fue, digamos, una décima parte de la conversación total en redes sociales. Poquito más de la mitad de la conversación en redes sociales fue sobre Clara Brugada, lo que la hace, digamos, confirmar que tiene eso, un poco más del 50% de las simpatías, y en el caso de
Santiago Taboada tuvo más o menos el 35% de las conversaciones en redes sociales, según las mediciones que hicimos con estos robots de inteligencia artificial, que como sabemos no tienen preferencias, agarran las palabras que tienen que ver con los tres aspirantes, las analizan y miran las reacciones que genera cada uno de ellos. Entonces me parece que digamos, confirman sus nichos y digamos, se encaminan hacia una segunda etapa en la lucha electoral que tendrá que ser de mayor riesgo para el segundo y el tercer lugar, Julio. Bien, Salvador, gracias. Marta Olivia López, tu opinión, por favor, respecto a este primer debate en la Ciudad de México. Sí, a mí me parece que en el mensaje final de los tres habla mucho de quiénes son. Por ejemplo, en el caso de Clara Brugada, pues habla de algunas cuestiones que dice, esta elección, bueno, los mensajes que quisieron, esta elección es muy clara y bueno, que tiene la misión de llevar y darle beneficios a los que menos tienen. La puntada del Santiago Tajada también fue algo que me parece que fue de lo más, que yo vi en redes sociales así, más o menos, ¿no? Como Salvador, que tiene una medición así muy concreta. Y bueno, dice, en el caso de Salomón Chertoriski, yo siento que él llevó la botana, pero hubo momentos en que él se convirtió en la botana, porque estaban los dos, tanto Taboada como Clara, muy enfrascados, y él decía, voltéenme a ver a mí, soy el candidato de las propuestas y de las respuestas, en lo que ellos se peleaban. Y bueno, a mí me causó curiosidad cómo es una ciudad que come con doble tortilla, y yo dije, sí, cierto, entonces sí puede tener posibilidades para ganar. Y bueno, y también la forma en cómo se dirigía, les pido por favor que me comparen, es decir, que ya dejen los dos extremos que están viendo ahí, no son ellos dos, también estoy yo aquí, dijo él. Taboada, con lo que se fue, dijo, ni Clara, ni Ernestina Godoy, ni nadie me ha podido probar nada, pero no dijo a qué se refería, a pesar de que Clara Brugada pues sacó esta portada de 8 columnas de El Reforma, donde hablaba del cártel inmobiliario. Y después sale Taboada con un Photoshop bastante malito, donde aparece como tomando protesta como jefe de gobierno. Y me parece que al final de esto, Taboada es eso, es el montaje con un Photoshop bastante malo, rindiendo protesta, porque no se pudo deslindar de todas las acusaciones de lo del cártel inmobiliario. Y un detalle interesante ahí de todo lo que dijeron es que en 24 años que ha gobernado el Partido Acción Nacional, no han dejado ni han propuesto a una sola mujer al gobierno, y sobre todo en la alcaldía Benito Juárez, pero que eso habla de lo que conforman el ser del Partido Acción Nacional y ahora los partidos aliados. Me parece que también en el caso de Clara Brugada se me hace como que se mantuvo pues no tan dura ni directa, como muchos esperábamos, no tan dura y directa. Y bueno, el tono de Taboada, parecía una remasterización de Ricardo Anaya. Yo empecé a verlo y dije, caray, pues que no, Anaya está prófugo de la justicia en los Estados Unidos. Parecía su tono, o al menos quien le dijo cómo hablara, y qué dijera, me parecía que estábamos viendo un clon ahí de Ricardo Anaya. Bien, bien. Gracias, Marta Olivia. Jorge Meléndez, entre otros temas de estas horas, está lo relacionado pues con esta tensión entre el gobierno federal y Ricardo Salinas Pliego, una tensión que el presidente de la República todavía mantiene diciendo es mi amigo. Creo que López Obrador no está soltando todavía la metralla retórica de respuesta, como que está cuidando formas, tiempos, no lo sé, pero bueno, no ha sido tan contundente en confrontar lo que del otro lado sí está señalando con mucha insistencia a Salinas Pliego, de señalamientos contra gobiernícolas, corruptos, demás cosas. ¿Cómo vas viendo la evolución de esta confrontación entre uno de los empresarios más ricos del país y el presidente López Obrador, Jorge?
Pues a pesar de que TV Azteca insiste en darle mayor tiempo a Xochitl Gálvez y el tiempo que le permite a Claudia Sheinbaum es poco y la mayoría es en contra, yo creo que el señor López Obrador mantiene una situación de no enfrentarse abiertamente con Ricardo Salinas Pliego, a pesar de que él ya rompió todas las reglas desde hace un buen rato. Y rompió todas las reglas porque ha dicho esto de gobernícolas que tú señalas, pero ha dicho muchas cosas más, entre ellas de que va a traer nuevamente a Cayetana y no sabemos si también invite a Donald Trump a un paseo por sus instalaciones y demás. Yo creo que aquí tenemos un problema muy serio porque el famoso Poder Judicial pues alarga y alarga y alarga cualquier cuestión de estas que tiene que ver con empresarios. Y si los que estamos en esta mesa y los que nos escuchan faltamos a nuestras obligaciones fiscales, ya es marzo y el próximo mes tendremos que pagar los que tenemos obligaciones fiscales. Si faltamos a las mismas, el SAT es implacable, ¿eh? Y entonces lo mismo nos puede mandar una auditoría que incluso mandarnos un embargo de alguna cuestión. Por lo tanto, yo creo que seguimos viviendo en un país en donde los muy ricos pues son vistos con miedo. No hay que olvidar que en este sexenio aumentaron más sus fortunas Germán Larrea y Carlos Slim, aparte de este señor que ya decía Jacaranda Correa hace rato que tiene problemas legales en Estados Unidos, en México y en muchas partes. Yo creo que es hora de que ya el SAT presione al Poder Judicial y paguen. En una de las columnas que hace Álvaro Delgado, dice que el señor Salinas Pliego llega a deber hasta 60,000 millones de pesos o más. Hace unos desagregados. Ya hablaba hace rato Claudia Sheinbaum que eran más de 35. Yo señalaba por eso en una ocasión anterior que no sabemos con precisión cuánto debe. Claro. Que nos diga Forbes uno dato y la revista Fortuna otro dato, porque estos son enredos tan complicados en el SAT y en las finanzas públicas que a veces uno no sabe con precisión, aún siendo especialista. Por lo tanto, yo creo que ya es hora que le diga, hasta aquí llegamos, señor Salinas Pliego, el señor López Obrador, siga usted su chamba, su ruta, y yo voy a tratar de hacer las cosas que tengo que concluir, entre ellas cobrarle esta barbaridad de impuestos a un señor que siempre ha sido un descarado. Bien, bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, pues va evolucionando este tema y a mí me llama la atención la manera prudente en la que el presidente López Obrador sigue manejando el asunto, luego de algunos hechos específicos como la aparición de miembros de la Guardia Nacional en el campo de golf de Huatulco, Oaxaca, que luego ha sido muy señalado por Salinas Pliego. Pero pues ahí va caminando esa confrontación. Hace rato platicaba con Jacaranda Correa y yo le decía a Salvador que desde mi punto de vista no solo es lo de los impuestos, que es preocupante, que es importante, no solo lo judicial, que es preocupante y es importante, sino también la línea ideológica. Es decir, hay un pensamiento que está desarrollando Salinas Pliego, que está promoviendo, que es el pensamiento de la ultraderecha, asociada con este pensamiento libertario. ¿Qué opina Salvador Frausto de todo esto? Sí, me parece que el caso de Salinas Pliego ejemplifica en muy buena medida
el enojo de un sector de la población que ha perdido privilegios, es decir, en el caso de Salinas Pliego, pues le están cobrando impuestos, ese es uno de los asuntos centrales del pleito y no quiere pagar los impuestos que debe y de esa misma manera otros empresarios han perdido una gran cantidad de contratos con el gobierno federal o con gobiernos estatales, porque también han cambiado de signo político muchos gobiernos estatales, hay 23 ya son de Morena, y en el 2018 pues arrancamos apenas hace 5 años con el debut de Morena en los gobiernos federal y locales. Entonces, pues lo que estamos viendo es ahí una circunstancia que ejemplifica ese tipo de enojo de la pérdida de privilegios y que se expresa en que está tratando este empresario en incidir abiertamente en la elección presidencial y en las elecciones federales en general del 2 de junio. ¿Por qué? Por una parte trae a esta marquesa de origen francés, argentino y español, Cayetana Álvarez, a promover, a fustigar al gobierno de López Obrador, a promover la candidatura de Xóchitl Gálvez, y es en un evento impulsado, patrocinado y del que se presume abiertamente Salinas Pliego, que la trajo para aportar, según esto, al debate nacional en este país. Entonces sí es una línea ideológica que está cultivando de un odio hacia el pensamiento obradorista, de una posición de ultraderecha cercana a las posiciones más extremas del catolicismo, apoyado por organizaciones internacionales como Atlas Network y otros. Y bueno, pues en México hay una gran cantidad de yunquistas instalados en posiciones políticas y empresariales en nuestro país. Entonces ahí hay una corriente que beneficia, que simpatiza con estas posiciones de Salinas Pliego, que además pues utiliza una concesión del Estado televisiva para promover sus posiciones ideológicas y políticas que son favorables a Xóchitl Gálvez y a las posiciones de la derecha y del conservadurismo. Entonces, sí, parece ser una guerra muy cantada que puede generar pues adeptos en épocas electorales, atrincherar en esas posiciones a quienes están inconformes. Y bueno, pues es peligroso siempre los pensamientos de extrema derecha o de cualquier extremo ideológico. En este caso, pues están ahí las jugadas muy claras de Salinas Pliego, igual que a ti, y concuerdo con Jorge, en el sentido de que se ha visto demasiado prudente el presidente López Obrador en la exigencia del pago de impuestos o en la exigencia del cumplimiento de normas en el terreno electoral. Habrá que ver en qué momento el INE toma cartas en el asunto sobre la equidad en la elección, porque como hemos platicado aquí mismo, la cobertura de TV Azteca y de los canales relacionados con esta televisora es descaradamente a favor de Xóchitl Gálvez y de Santiago Taboada, y en detrimento es casi el 70% de la cobertura se la dedican al PAN, al PRI y al PRD, y a Morena la dejan en un 25, máximo 30% de la cobertura. Entonces, pues bueno, pues habrá que ver con mucha cuidado qué reacciones hay en el cobro de impuestos y en las reacciones a posibles violaciones a la equidad electoral. Bien, Salvador, gracias. Marta Olivia, ¿qué opinas de este tema, de esta tensión creciente entre ese poder empresarial, mediático? Tiene Televisión Azteca, tiene ADN 40, una revista también por ahí, y el gobierno del presidente López Obrador, que dice, pues yo ya me voy, pero la deuda ahí sigue sin ser pagada. Marta Olivia.
Sí, cuando queremos ejemplificar cómo ciertos mexicanos se han hecho de fortunas y han llegado a formar parte de las listas de personas más ricas del mundo, uno de los ejemplos más claros de cómo el tráfico de influencia, la impunidad y la evasión de impuestos ha permitido que se amasen esas fortunas, pues es el caso exacto de Ricardo Salinas Pliego. Yo, la verdad, no puedo comprender todavía cómo un personaje público tan nefasto, tan desapegado de la realidad y con tanta falta de educación y de tacto, por ejemplo, para referirse a los mexicanos que no cuentan con recursos económicos o los que él tiene, y nos referimos a más del 90% de la población. Yo no entiendo cómo pueda seguir evadiendo la ley y burlándose del Estado mexicano. Entiendo que Salinas Pliego y su oportunismo político lo llevó a apoyar al proyecto de López Obrador en el 2018, sabiendo que iba a ser el ganador de la elección presidencial y porque tal vez pensó que eso le conllevaba a seguir favorecido políticamente y en espacios de poder, así como un eventual blindaje para seguir evadiendo impuestos. Y sí, así como de ridículo como suena, algo que nosotros, la mayoría de los que no somos privilegiados, tenemos que estar pagando mes por mes nuestros impuestos. Y eso pues da más coraje. No sabemos de qué privilegios goza, qué información tiene o qué tipo de amago está ejerciendo Salinas Pliego para salirse con la suya. Y es importante en estos momentos pues saber y difundir que Salinas Pliego debe muchísimo más de lo que creíamos. En esta nota de Álvaro Delgado, sin embargo, señala que la suma total de los 13 créditos fiscales ascienden a 67,177,120,000 pesos y que el empresario se niega a pagar de manera sistemática. Y esta cantidad aumenta a 73,682 millones de pesos, actualizando a los 4 primeros. Creo que ya es momento de justicia a secas, nada más, aplicar la ley es lo que se requiere y otra cosa, si no se paga a la cárcel, porque todos los demás que sí cumplimos con nuestros impuestos, estamos aterrados y viendo cómo cada mes hay que pagar tus impuestos, hazle como le hagas, porque si no, y es otra de las cuestiones, Julio, cuando llega a estas declaraciones anuales, pues yo toda la vida estoy pensando que algo me regrese a Hacienda, algo, aunque sea unos 2,000 pesos, 1,000 pesos, lo que sea, jamás sucede. Y el amago es, vamos a revisar cómo ha llevado tu contador tus cuentas. Pues que las revisen. Yo no facturo 1,000 millones de pesos, ni mucho menos, ¿no? Y en ese estado estamos la mayoría de los mexicanos. Creo que desde el gobierno de México, desde el presidente, debería de pensar también en el resto de los que pagamos puntualmente nuestros impuestos, porque simplemente esto de Salinas Pliego no se vale. Bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, déjame primero compartir este comunicado que da a conocer el Instituto Nacional de Migración, Gobernación, Sedena, Guardia Nacional, que dicen: coordinación institucional posibilita rescate humanitario de 144 personas migrantes en vagón de tren en Escobedo, Coahuila. Es una redacción muy amable, como tiene que ser pues un comunicado de prensa, donde dice que el Instituto Nacional de Migración, en coordinación con Gobernación, con Defensa Nacional, Guardia Nacional, autoridades estatales y con el apoyo de Ferrocarriles de México, llevaron a cabo el rescate humanitario de 144 personas en el punto ferroviario conocido como Hermanas, en el municipio de Escobedo, Coahuila. Más allá de ese tono complaciente que, si el Instituto Nacional de Migración está lleno de problemas graves, continuos y sostenidos, pero bueno, este es el hecho. Lo quiero ligar para preguntarte sobre otro tema que está relacionado con esas circunstancias que siguen presentes en México, Jorge Meléndez, que es la cuestión de los y las desaparecidas en nuestro país. Un tema en el cual hoy Ceci Flores, una madre buscadora, estuvo en Palacio Nacional para tratar de entregar la pala de mando, dijo, al presidente López Obrador, en un tema que más allá, desde mi punto de vista, ustedes tendrán la palabra, pero pues es un tema candente, vigente, doloroso, permanente, que sigue sin ser resuelto. Jorge, ¿cuál es tu opinión? Dos cosas. Primero, recordemos que la Secretaría de Gobernación realizó
un nuevo conteo de quienes estaban perdidos, a quienes se encontraron y demás. El señor Martí Batres nos dijo, no, pues en la Ciudad de México ya supimos que no están perdidos tantos, sino están por ahí y encontramos otros tantos y demás. Es decir, parecía una situación menor, pero yo creo que es una situación mayor. Al tratar de hacer estos análisis y búsquedas, yo creo que lo tiene que hacer el gobierno con las personas que están buscando a sus familiares. Que haya un comité de las madres buscadoras y demás. Entre ellas, estas madres buscadoras, está esta señora de Sonora que deja la pala. Y deja la pala y me parece un gesto maravilloso, diciendo, bueno, yo ya anduve buscando a mi hija por aquí, por allá, por acullá, con mi pala y todo eso, no encuentro dónde está ella, pero esto tiene que resolverlo el gobierno federal, porque es su obligación. No se trata de que si alguno de nuestros parientes, Dios no lo quiera, dirían mamá, desaparece, nosotros digamos, pues andaba de parranda. No, no es eso, aunque anduviera de parranda. Se trata de encontrar a las personas. Y nosotros que nos hemos dedicado a los periodistas, cuando la Secretaría de Gobernación decía, pues ya no busquen más, porque los periodistas se perdieron porque se fueron con su amante, se agarraron a balazo en una cantina, se fueron al otro lado. No, señor, usted encuentre al periodista y encuentre también si alguien lo secuestró, lo mató, lo asesinó, y castíguelo, porque no es solamente encontrar a la víctima, sino es castigar a los culpables, porque si no, no tiene sentido únicamente encontrar a los que están desaparecidos. Yo creo que esta es una situación que el gobierno federal tiene que tomar muy en serio, porque si no, es cuando los gobiernos empiezan a perder credibilidad. Si no hacen la búsqueda necesaria de las personas desaparecidas, si no informan en dónde están y cómo llegaron ahí, y si no castigan a los posibles responsables de ese asunto, mal andamos. No estamos entonces en un país de legalidad. Hace rato Marta Olivia decía, y yo también lo comentaba, de nuestros impuestos. Bueno, la ley nos obliga a pagar impuestos, pues los pagamos. Y a veces, como dice Marta Olivia, esperamos que nos regrese algo. Bueno, yo he conocido una gran cantidad de amigos que el SAT les ha mandado una carta diciendo que les va a regresar X cantidad, y nunca se les regresa. Esta es otra también cosa increíble. Si el SAT ya está aceptando que te cobró de más y que te va a regresar un peso o 100,000, pues que lo haga y que no te deje esperando. Pero en el caso de las personas es todavía más grave, terrible, y que nos puede llevar a una situación desastrosa en este país, porque entonces, pues ya no solamente los Salinas Pliego hacen lo que les da la gana, sino ya podemos desaparecer a un compañero que nos cae mal por cualquier cosa y seguir impunes. Muy bien. Salvador Frausto, ¿qué opinas sobre este tema de desaparecidos y de contabilidades y palas de mando? Salvador. Sí, bueno, pues una circunstancia ahí que me parece interesante estarle echando el ojo es a tener la real dimensión de los desaparecidos y las razones por las que desaparecen las personas. No hay que minimizar, por supuesto, este grave problema que azota al país. Sin embargo, disminuir
buscar la dimensión exacta de la cantidad de desaparecidos que han sido encontrados, por ejemplo, los que están en cárceles, que hoy fue el reporte que se dio por parte de la secretaria de Gobernación, otros que están, que ya los localizaron en su domicilio, etcétera, hasta quedar una lista de unos 99,729 desaparecidos actualmente, que es una cifra altísima, y como leías hace rato en el comunicado de migración, pues una buena parte tiene que ver con la desaparición a manos de los cárteles de las drogas. De ahí que surja como unas protagonistas centrales en este sexenio. Me parece que serán los personajes, los líderes sociales que han destacado por su lucha y por su tesón, que son las madres buscadoras, y que pues han hecho esta serie de peticiones, incluso de pactos o de treguas con los narcotraficantes, para que proporcionen cierta información que permitan llegar a ciertas fosas comunes o a ciertos lugares donde han sido enterrados algunas de las personas desaparecidas. Y ese llamado extremo, que no es nada más de Ceci Flores, sino también hay otras madres buscadoras que están pidiendo ciertas treguas con el narcotráfico, que pudiera parecer pues muy criticable o censurable desde una posición política formal, pues es la desesperación de los familiares de no encontrar a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. Ese papel que han generado las madres buscadoras me parece que es una gran área de oportunidad para quien sea la próxima presidenta de este país, articular la búsqueda de desaparecidos, como bien dice Jorge, con las personas que están buscando in situ en el terreno, que todos los días se levantan a buscar, a excavar, a agarrar la pala, en una búsqueda desesperada por encontrar a sus familiares, muchos durante muchos años. No ha logrado articularse un trabajo conjunto que nos dé pues más certezas sobre si este padrón depurado o bien dimensionado que presenta hoy la secretaria de Gobernación qué tan real es, qué tantas fallas tiene. Pues me parece que un elemento legitimador serían las propias madres buscadoras, los propios colectivos que están dedicados a eso, y que no se logró durante este sexenio articular ese trabajo entre los colectivos y el gobierno federal, y la coordinación con trabajos con los gobiernos estatales. Entonces, me parece que hay un área de oportunidad muy grande para uno de los problemas más importantes de nuestro país, que sin duda pues deberá atender la próxima presidenta de México, y no veo, digamos, en el ánimo del presidente López Obrador, pues una búsqueda de mayor acercamiento. Él mismo lo ha dicho, ve politizados a estos colectivos, y ha faltado un trabajo precisamente político de acercamiento con estos colectivos. Ahí me parece que ha faltado operación de negociación para poder acompañar a las madres buscadoras en sus búsquedas. Bien, gracias Marta Olivia. Sobre este tema, desaparecidos, madres buscadoras, omisiones o desatención de autoridades, ¿qué opinas, Marta Olivia? Sí, primero me parece que es importante que está a punto de difundirse ya el informe detallado, como decían los compañeros, sobre el estado en que se encuentra el padrón de personas desaparecidas. Y hay que ubicar este informe en ese contexto de la lucha de Cecilia Flores del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, en ese contexto en el que hay que presionar en el momento preciso, aunque ellas lo hacen de manera constante, pero este es un momento importante. ¿Qué es lo que hace ruido o lo que yo veo que puede hacer ruido en este sentido? A ver, primero hay que saber que vivimos en un país desde que nadie debería desaparecer, y de que lo que no han hecho las autoridades, salen las madres, los padres, los hijos de los desaparecidos, de las desaparecidas, a buscarlos y a presionar, porque ellos quieren certeza de qué pasó con su destino. Entonces, primero es eso, es una lucha legítima, y muchos de los colectivos están haciendo lo que no hace el gobierno.
Eso es inevitable. ¿Cuál es el ruido que me causa a mí en este sentido? Bueno, que Cecilia Flores se dejó abrazar por Xóchitl Gálvez en un evento, en el primer evento público ya de la pre-campaña, y que horas después, poquito horas después, sale Xóchitl Gálvez a decir, después lamenta, dice, el desprecio de AMLO a Madre Buscadora, y dice que pues con esto López Obrador ha dejado de escuchar al pueblo. Así que me parece que en el tema, inevitablemente ahorita en la campaña presidencial, inevitablemente todo tiende a volverse político. Así que eso es lo único que me hace ruido en ese sentido. Y bueno, sin descartar que ha faltado atención gubernamental para las madres y padres buscadoras. Así que, ¿quién lo aprovecha políticamente? Pues Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Porque está hablando, les está cerrando la puerta, no les hace caso, no les interesa, es un insensible. Al final de cuentas es quién utiliza el tema, para qué lo utiliza y cómo lo utiliza en tiempos electorales, Julio. Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, nos quedan ya pocos minutos, 16, 15 minutos para cerrar el programa, así es que tenemos todavía muchos temas pendientes. ¿Cómo vas viendo la evolución de la campaña, de las campañas presidenciales? Jorge Meléndez, una repasadita. ¿Cómo has visto, qué te ha llamado la atención de lo que haya dicho o planteado Claudia Sheinbaum, lo de Xóchitl Gálvez, lo de Jorge Álvarez Maínez? Jorge. Bueno, el señor Jorge Álvarez Maínez tiene que decir exactamente lo que hizo Salomón Chertorivsky, lo que sea, como sea, donde sea, a la hora que sea. Él trata de ganar reflectores. Pero la señora Xóchitl Gálvez, de verdad, se mete el pie una, otra vez. Va a Tijuana y dice, este es un sitio horrible, no es como Cancún. Pues claro que no es como Cancún, señora Xóchitl Gálvez. ¿En qué país ha vivido usted? Y es lo que hay que preguntarse. Porque además Tijuana está catalogado como la tercera frontera mexicana o un país de entrecruzamientos de culturas, de músicas y de actividades fuera del mundo. No lo digo yo, lo dicen los gringos, lo dicen los que van allá. Bueno, al principio iban a divorciarse allá los gringos, ya lo pueden hacer. Iban incluso a hacerse aborto las gringas, ya lo pueden hacer en su país. Y ahora van justamente a la cultura, a la gran cultura que hay en Tijuana y a la gran entreveración de cosas que podemos ver de muchas cuestiones. Por lo tanto, pensar que un lugar es feo porque llega uno y lo ve que no hay la infraestructura que esperaba esta señora, que parece que había estudiado, pero los estudios no se dan en las universidades, Julio. Los estudios se dan en la realidad. No lo digo yo, lo han dicho muchas personas. Y veamos si terminaron la Universidad Octavio Paz, Carlos Monsiváis y muchos otros personajes importantísimos de México, y que hicieron por nuestra cultura, por nuestra ciudad, muchísimas cosas. Por lo tanto, la señora Xóchitl Gálvez, pues, está perdida. Creo que es una mera decoración ya, y que lo único que van a hacer es utilizarla para sacar más votos. Y la foto que enseñaste al principio de Claudia Sheinbaum con la familia Cárdenas me da mucho gusto. Yo creo que señala que debe haber una reconciliación. Acordémonos que las relaciones entre el señor López Obrador y el señor Cuauhtémoc Cárdenas están muy deterioradas desde hace tiempo, no obstante que Lázaro era el jefe de asesores de López Obrador. Pero no había esta relación.
Y yo creo que esto puede traer unos muy buenos aires, no solamente para la izquierda en general, sino para los asuntos de Pemex y demás. Y Bien. para terminar, si ya no tengo posibilidades, le mando un abrazo a Ana Francis Moore por lo que dijo del señor Salinas Pliego, lo suscribo, y si el señor Salinas Pliego me quiere poner en la lista, será un honor para mí estar en ese grupo. Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ¿qué revisión, qué nos comentas respecto a las campañas presidenciales? Sí, a diferencia de la campaña por la Ciudad de México, donde me parece que hay más competencia, porque Clara le lleva entre 10 y 15 puntos a Santiago Taboada. En el caso de la lucha presidencial, me parece que la distancia entre más pase el tiempo, más se aleja la posibilidad de que la misma oposición vea con esperanza o con algún tipo de optimismo que Xóchitl Gálvez se acerque a Claudia Sheinbaum, quien le lleva prácticamente alrededor de 20 puntos en las encuestas. Algunas la ponen mucho más arriba, otras un poco por debajo de esa cantidad. Sin embargo, parece Xóchitl estar picoteando y que ninguna jugada le sale. Es decir, arranca con estas, como con brújula perdida. Reclama primero unas supuestas atentados contra la democracia en aquellas giras al extranjero, en Estados Unidos, etcétera. Luego lanza, y la preocupación en México no es que la democracia no funcione, esa es una preocupación instalada en el cuarto de guerra de Xóchitl Gálvez y no mucho más allá de ese pequeño sitio, donde pues no parece haber luces o lumbreras que digan cuáles son las preocupaciones reales de los mexicanos. Después se van con esta campaña de narcopresidente inflada por notas pues sin verificar, sin que aporten pistas o datos concretos sobre supuestas reuniones del equipo de López Obrador con el crimen organizado. Es decir, no les salen las jugadas y tienen que pagar bots y bots para mantener una conversación todavía. Ayer y hoy siguen existiendo esos hashtags por ahí en los 20 primeros lugares de Twitter. Tiran, juegan a criticar el tema de seguridad y ahí sí le prendió. A mí me parece un error que el secretario de la Marina le haya contestado a Xóchitl Gálvez esta acusación directa de que tienen que ver en que no se combata adecuadamente la lucha contra el fentanilo. Me parece que cayeron en una trampa el secretario de Marina al generar, darle conversación a una discusión, pues que tampoco estaba en el radar de los ciudadanos. La Marina es la institución mejor calificada por los mexicanos. Enseguida está el Ejército, después está la Guardia Nacional, incluso entre las instituciones de mayor apoyo por parte de los ciudadanos. Entonces, traen una brújula perdida, un picoteo en temas que no prenden entre la mayor cantidad de mexicanos y que pues reflejan la falta de visión de la oposición en general. Están fuera de los temas de discusión y en cambio Claudia Sheinbaum me parece que está dando unos tiros precisos interesantes. Esta foto con Cuauhtémoc Cárdenas y con sus hijos, y que Cuauhtémoc Cárdenas diga que Claudia es la mejor opción para votar en las elecciones del 2 de junio, a pesar de sus diferencias con el presidente López Obrador, pues es un bono del electorado de izquierda. Hay otras declaraciones de Claudia asusando el tema de que pues, no tiene voceros, poniendo el ojo en una debilidad de Xóchitl Gálvez. No tiene voceros en México, tienen poca credibilidad. Krill, Kenia López Rabadán, Gil Suart, todos estos personajes que la defienden, Lili Telles, pues son muy desprestigiados en la mayor cantidad del electorado y tienen unos apoyadores muy pequeños que son del 20-30%
de los mexicanos, y utiliza esas declaraciones, Claudia, para señalar que tiene que traer a porristas extranjeros como a esta mujer Cayetana, que es una especie de aplaudidora de las derechas en América Latina y en España, y fustigadora de las causas de izquierda. Entonces me parece que los mensajes han sido más certeros por parte de la campaña de Claudia Sheinbaum, y que sigue sin moverse en la cima de las preferencias electorales. La esperanza de la que ha hablado Xóchitl Gálvez de que en algún momento se rompa, pues ya estamos pues a 70 días más o menos de que sea la elección presidencial, y no se mueve el tablero. Ahí me parece que lo que puede generar en una elección en la que estas dos candidatas van a concentrar casi el 90% de los votos, puede ser que se abra más la elección en favor de Claudia Sheinbaum, porque además trae muy fuertes sus positivos, bajos los negativos, no le logran pegar en las opiniones negativas, y en cambio Xóchitl tiene opiniones negativas en más del 50% del electorado. El umbral de crecimiento para que baje, más bien el umbral para que baje sus negativos es muy cuesta arriba, es muy difícil para la oposición si siguen jugando en esas ideas, en esos cuentos de hadas que se platican en el cuarto de guerra, en el cual pues ya me imagino el nivel de conversación que están teniendo. Bien, Marta Olivia, ¿qué nos dices respecto a las campañas, por favor? Así es, pues Xóchitl Gálvez, voy a diferir en mis compañeros, Xóchitl Gálvez iba ganando, ha registrado hasta ahora, bueno, estamos hablando de otro tema, no de votos, no de popularidad, ella va ganando en el registro de 45 marcas, para que vean qué es lo que significa hacer negocio con una campaña política pagada con dinero público. En los últimos 13 meses ha registrado 45 marcas, frente a una de Movimiento Ciudadano de Álvarez Maínez y ninguno de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, de acuerdo con una nota de Forbes México. Ella pues empezó con esto de la señora X, los Xochilovers, los Xochilva.net, Xochitl Presidenta, Xochitl.info y todo esa mercadotecnia alrededor. Algo le va a quedar a la señora, a pesar que en las encuestas pues no va del todo bien. La exdelegada de Miguel Hidalgo, pues se registró la señora X, Tianguix con X de Xóchitl y la Mañaneta, esa fue la última que registró. Donde le fue bastante mal, pues fue con Molotov, porque el grupo de música mexicana de ya no tan chavorrucos ya, pues le hizo un comunicado oficial desmintiéndola. Xóchitl Gálvez dijo hace unos 3 días de que Molotov le había compuesto una canción a ella cuando estaba de candidata a gobernadora. El grupo se deslinda, le dice, no, señora, no se equivoque, no le dice directamente, pero se deslinda de cualquier político y cualquier campaña. Así que, pues, no sabemos si el vocero o el asesor o el que debería ser asesor no le hizo la diferencia a Xóchitl, que no es lo mismo un jingle o la melodía a hacerle una canción de la campaña, o copiarse o plagiarse la música y luego ponerle letra del partido, el que sea, ¿no? Entonces la otra, el acierto de Claudia Sheinbaum hoy al aparecer con la familia Cárdenas en el 86 aniversario de la expropiación petrolera, me parece que es bastante acertado esta reconciliación, este reencuentro. Recordemos que el 18 de marzo, pues celebramos esta fecha cuando 17 compañías extranjeras mantenían el control de Pemex. Yo estaba buscando alguna referencia de tanto de los diferentes candidatos hoy, por ser una fecha 18 de marzo, no encuentro ninguna ahí, salvo la de Claudia Sheinbaum en ese sentido. Y bueno, de Álvarez Maínez, pues ahí sigue, no, ni fu ni fa, claramente la pugna es entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Así es como yo veo en estos últimos días las campañas. Lo de Tijuana diciendo que era feíto, que no era Cancún,
pues no sabemos si necesita apuntadores permanentes la señora Xóchitl Gálvez, o simplemente estas cuestiones tan espontáneas nos dicen quién realmente es la candidata del PRIAN-RD. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Estamos ya, son las 2 de la tarde con 58 minutos. Nos queda un minutito cada cual para una despedida. Postrecito, Jorge Meléndez, por favor. Pues agradezco la información que me da Marta Olivia López y le diría a doña Xóchitl Gálvez que busque de inmediato a Sandra Cuevas, porque ella ya dijo que si no es senadora va a poner una fábrica, que ya tiene varias empresas, y que va a poner una fábrica de dulces que va a ser un éxito. O sea, la dulcera Sandra Cuevas y la promotora del fracaso Xóchitl Gálvez, con muchas de sus marcas, que como son las marcas, pueden subir y de repente se caen al fango. Bien, gracias, Jorge. Salvador Frausto, por favor, postrecito. Me parece interesante cómo va a ser el manejo del postdebate en la Ciudad de México. Es importante porque a pesar de que me parece que cada quien mantuvo su terreno, su franja del electorado, el manejo del postdebate es muy importante. En el caso de Clara Brugada, me parece que tiene un muy buen manejo de redes sociales, pero una exhibición en medios que todavía no se nota con fuerza, no la vemos con tanta presencia como a Santiago Taboada, sobre todo en la radio comercial. Ahí está penetrando Santiago de manera muy fuerte y en la construcción de la narrativa de quién se posicionó bien en el debate, me parece que falta mucho por hacer por parte de Morena y sus aliados, sobre todo en medios de comunicación. Habrá que ver los primeros reportes de los monitoreos que todavía, hasta donde entiendo, no se dan a conocer, pero ese manejo de la narrativa postdebate siempre incide muchísimo en la percepción de los ciudadanos. Entonces ahí me parece que va a haber un tema a discusión en los próximos días y que se va a reflejar en las siguientes encuestas por la Ciudad de México. Bien, Salvador. Marta Olivia, por favor, postrecito. Sí, gracias. Pues en Tamaulipas hay un tema, Morena rompe alianza con el PT y el Verde, y eligen a su propio candidato a la alcaldía, lo cual es una instrucción nacional, es una alianza que se firmó con los dirigentes nacionales, pero en el estado pues hay una pugna entre, me parece, el gobierno del estado o los candidatos o quienes quieren que sean los candidatos desde el gobierno de Tamaulipas y Mario Delgado. Ahí el enviado se llama Manuel Yergo, un diputado federal, que es el delegado del CEN y enviado por Mario Delgado, y bueno, ya ha causado molestia en dos municipios muy importantes. Reynosa, que ocupa el 30% de la población electoral y de la ciudadanía en general, Reynosa dejando a Carlos Peña Ortiz, y en Ciudad Victoria, pues ya autorizan la reelección metieron a un tercero del Partido Verde cuando le correspondía a Morena definir, así que son dos, están en pugna ahí en el Instituto Electoral y en el Tribunal Electoral, así que le echan la culpa a Mario Delgado, a Manuel Yergo, pero pues al final de cuentas, ellos no se mandan solos, así que división y focos rojos en Tamaulipas en estos dos municipios. Muy bien, Marta Olivia, gracias a los tres, Jorge, Salvador, Marta Olivia, gracias y nos vemos la próxima semana. Buena semana.